Ahora, para finalizar nuestro evento del día de hoy, que ha sido bastante interesante, muy nutrido en contenido, principalmente basándonos en esa propuesta de hoja de ruta que queremos desarrollar del 2026-2030, donde hoy dimos unos parámetros y unas acciones para poder desarrollarla. Tenemos en este panel el objetivo y la misión de delinear esa hoja de ruta dentro de lo que hoy está versus lo que podemos llevar a el futuro 2030. Y en ese sentido, dándole las gracias, ex embajador Whitaker, y al ministro Cuervo por acompañarnos, podemos comenzar mencionando y haciendo un poquito, embajador, cómo ver a Washington en este contexto actual, con las variables que hemos hablado en todo el evento, que parte de la necesidad del tema de seguridad, que es la columna vertebral de la política de seguridad nacional en Estados Unidos, tanto interna como en su relacionamiento con cualquier país. Y dentro de esa seguridad, pues obviamente tenemos que hablar de los temas relacionados con los criterios basados en esa desertificación o certificación, que son narcotráfico, extradición, interdicción, erradicación y demás temáticas de crimen organizado y narcotráfico, porque también estamos hablando de los terroristas, como lo han hablado desde el punto de vista de Estados Unidos. ¿En qué estamos en este momento? Y bienvenido. Gracias María Claudia, y gracias por la oportunidad. Realmente un gran placer estar de regreso a Colombia y tener esa oportunidad. Yo tengo una sugerencia para los que hacen conferencias de todo el día. En la tarde con un venezolano, porque eso va a activar, reactivar. Se nota la distinción. No los está oyendo. ¿Sí están, Luis Vicente y Ángel, ¿sí están oyendo? No, que toca en la tarde hacer conferencia con venezolanos, porque definitivamente se vuelve más amigable. Sí, así es, así es. Mire, yo creo que, y gracias ministro por estar, y voy a ser muy franco porque yo no trabajo con el gobierno ya. Yo creo que estamos en uno de los peores momentos bilaterales. Hay que ser muy franco en eso. Y mucho de eso tiene que ver con los resultados en lo de seguridad y drogas, que han sido muy decepcionantes. Entonces la pregunta es cómo subir de eso. ¿Cuáles son las capacidades de Colombia y cuáles van a ser las exigencias de los Estados Unidos? Califico, yo era diplomático por 40 años y hablar de exigencias realmente no es en la lectura, no es en el habla de un diplomático. Pero eso del gobierno del presidente Trump es distinto y hay que decir las cosas como son. Entonces, yo supongo que va a seguir siendo las insistencias del gobierno del presidente Trump. Después el 8 de agosto será en cuatro áreas: en lo de Venezuela, en drogas, inmigración y en China. Estamos hablando de seguridad y en la mañana había una discusión acerca de la práctica de la administración Trump, Petro, y una conferencista dijo de que han habido más bombardeos por parte de la administración Petro que cualquier otra administración. A mí no me consta, tal vez es la verdad, pero lo que importa no son los bombardeos, pero la existencia de una estrategia bien diseñada, a lo mejor coordinado con los Estados Unidos y de nuevo, no soy miembro del gobierno de los Estados Unidos, yo soy un jubilado contento, pero estoy seguro de que habrá mucho interés por parte de la estructura de seguridad de Estados Unidos trabajar con el gobierno de Colombia en ese entonces. Para mí, todo tiene que ver con tomar ventaja de las oportunidades existentes. Y la verdad es que no se ha construido mejor relación
en lo de seguridad que lo que teníamos entre Estados Unidos y Colombia. Esa discusión con Luis Vicente y lo demás acerca de Venezuela, dijeron que no va a regresar Venezuela al pasado. Tampoco Colombia va a regresar a la misma relación con Estados Unidos que teníamos. Pero sí hay una posibilidad de un reenfoque en lo de drogas, en un reenfoque en lo de seguridad y también tocar, y con eso cierro, tocar en lo de Venezuela. La existencia de grupos armados de origen colombiano en Venezuela representa una amenaza a la seguridad de Venezuela, de Colombia y los Estados Unidos. Y eso merece una respuesta por parte de los tres gobiernos. Y creo con las acciones que tomó los Estados Unidos el 3 de enero, tal vez hay una oportunidad de hablar en un sentido más serio al respecto. Ministro, desde el punto de vista de Colombia, ¿qué entregamos cuando miramos desde la relación Colombia-Estados Unidos y de los lineamientos de esos criterios que se maneja desde el Ministerio de Justicia? ¿Cómo podemos establecer cuál es el punto de cierre que Colombia, si se puede decir, el 7 de agosto estaría entregando un nuevo gobierno para esta nueva ruta que toca establecer o que se pueda establecer con el gobierno entrante y la relación de Estados Unidos? Buenas tardes, señor ex embajador, María Claudia. Bueno, yo quiero volver sobre cosas que aparecen obvias, que quizás hoy están en crisis por la coyuntura actual, sobre lo que hay que retomar. Voy a hablar de dos expresiones que yo creo que deben ser clave de aquí en adelante con las transformaciones que se ha vivido en materia de seguridad hemisférica. Yo creo que hay que centrarse en corresponsabilidad y convergencia de las agendas. Hablemos solo del crimen transnacional, pero hablemos también de otros problemas que hay en el hemisferio y en el mundo que tienen vocación transnacional. Migración irregular, crisis climática, por supuesto que crimen organizado y dentro del crimen organizado drogas ilícitas. Si el continente americano, seguramente bajo el liderazgo del gobierno de los Estados Unidos, no le da una respuesta hemisférica, eso significa tratar de hacer converger las agendas de seguridad interna de todos los países, incluso la de los Estados Unidos, entender que el fenómeno de migración irregular no se enfrenta solamente con medidas internas de cada país, porque eso es casi que entregarle el problema a otro país. Si entendemos que el tema de drogas ilícitas ya trascendió el hecho de que los tres países, Bolivia, Colombia y Perú, que históricamente han sido los de la oferta de drogas ilícitas, que es solo un problema de esos tres países y nos olvidamos de la demanda, nos olvidamos de cómo el crimen transnacional ha llevado esas economías ilícitas y el microtráfico a otros hemisferios. Creo que vamos a estar como en una suerte de bicicleta estática, haciendo muchísimas cosas, invirtiendo mucho dinero, sacrificando muchas vidas, pero el crimen transnacional sigue avanzando. Ayer hablaba con el director de AINEL y decía algo que yo siempre he defendido en foros como esto. A pesar de las dificultades de relacionamiento que tienen en este momento los dos gobiernos, que mire que se han resuelto cada vez que los dos presidentes deciden conversar, cada vez que tenemos un pico de crisis, se sientan los dos presidentes y conversan o hablan por teléfono y baja la crisis. Estados Unidos, no va a encontrar ni tiene un mejor aliado en la lucha contra el crimen transnacional y contra las drogas que Colombia. Y los datos lo dicen. Lo dice por extradiciones, lo dice por droga incautada, lo dice por erradicación de hectáreas, a pesar de toda la discusión que hay alrededor de cómo hacer esa medición, interdicciones, incautaciones. No va a encontrar Colombia, Estados Unidos, un mejor aliado en la lucha contra el crimen organizado, incluido el de drogas ilícitas, que Colombia. Por lo tanto, ¿qué tienen que hacer los próximos gobiernos? Pensar en términos de Estado, pensar en términos hemisféricos, decir qué es lo que nos ha unido,
Creo que hay unos intereses estratégicos que trascienden la coyuntura de cada gobierno y que en este gobierno han estado permanentes. En este gobierno no han cesado las extradiciones, en este gobierno no ha cesado la incautación de cocaína, en este gobierno no ha cesado la información de cooperación que le sirve a las agencias federales de los Estados Unidos para capturar otras personas a lo largo del continente y en otros países. Y eso va a seguir, no importa quién llegue de gobierno, al gobierno. Seguramente había algunas suspicacias o algunas dudas razonables de que un gobierno, digámoslo así, de izquierda iba a cambiar radicalmente la agenda de cooperación en materia judicial, que es lo que le corresponde al ministerio. Pues eso no pasó y estamos a 3 meses y no va a pasar. Hasta el 7 de agosto, esa agenda de cooperación judicial, de diálogo permanente, de apoyo judicial, de apoyo técnico, de apoyo policial, de apoyo militar, se mantiene y se ha mantenido. Entonces, yo creo que lo que a veces las crisis dejan ver las fracturas, pero lo que hay es que concentrarnos en aquellos aspectos que ha consolidado una relación histórica entre Colombia y Estados Unidos que trasciende la discusión partidaria tanto en Estados Unidos como en Colombia, que trasciende las coyunturas críticas que puedan darse en un momento determinado, como por ejemplo, como consecuencia de la paz total, que uno puede dar la discusión si la paz total en algunas regiones ha facilitado algunas condiciones de control territorial que terminarían explicando algunos picos que se puedan presentar frente a la disminución de hectáreas erradicadas. Ese es un debate que se puede dar. Entonces, para mí la hoja de ruta es convergencia y corresponsabilidad de las agendas, recuperar, retomar y reforzar lo que ha unido a los dos países en esta lucha, entender que hay un nuevo escenario de reconfiguración del crimen transnacional, que la respuesta no debe ser solamente pensando en la seguridad interna de cada país, sino que la seguridad interna de cada país está atada a la seguridad hemisférica y por lo tanto esta lucha contra el crimen transnacional y su componente de drogas ilícitas hay que hacerlo en una perspectiva hemisférica. Ese es mi planteamiento inicial a su pregunta. Muchas gracias. Y teniendo en cuenta lo que usted plantea sobre el tema de la seguridad hemisférica, una reconfiguración del crimen transnacional, una necesidad o se puede decir interconexión, no solamente de una solución desde el punto de vista de Colombia, sino hemisférico, embajador, hemos hablado en el día que un plan Colombia Nuevo no funciona. El camino es un plan hemisférico, el camino es un plan. ¿Desde qué punto de vista debería de presentar el gobierno frente a estas connotaciones? O si es un plan de Colombia, pero que incluya otras variables, que no es el tema de Plan Colombia, además teniendo en cuenta que para el presidente Donald Trump, Plan Colombia no es exitoso. Entonces, volver a hablar de un plan que no es exitoso y plantearlo, pues efectivamente no es el camino. ¿Cuál es el camino? Sí, eso es la problemática que enfrentamos ahora, porque la visión, y aprecio mucho los comentarios del ministro, esa es una visión integrada de cómo funcionan esas economías ilegales que no está compartido en nada por la administración de Donald Trump, en nada. Entonces hay un gran hueco entre esa visión, y es la visión legítima del gobierno del presidente Petro, y lo que nos enfrenta es cómo tratar de cuadrar esas visiones. Lo que es la visión de Donald Trump es una visión de fuerza militar, de uso de la fuerza cinética, de extradiciones más y más. Eso es del pasado, cuando yo fungí como embajador en 2019, el primer año de Trump 1.0. La insistencia del gobierno de Estados Unidos fue reempezar con fumigación. Y no ha, según sepa yo, no ha formado parte de la discusión bilateral entre Colombia y Estados Unidos, pero dependiendo de los resultados de las elecciones, eso sí puede regresar. Una discusión acerca de fumigación. Y eso fue un sí o no
para el gobierno de Donald Trump en 19. Es decir, la manera en que el gobierno colombiano muestra su seriedad, su compromiso en enfrentar el narcotráfico y la fumigación y punto. Visión que no comparto, pero yo no soy el presidente, yo era embajador. Entonces, para mí, esa parte cinética es una zona de coincidencia. Tal vez la visión de Colombia será distinta, ¿no? Tal vez la visión de Estados Unidos será más agresivo, que digamos, que cualquier gobierno que resulte después de las elecciones aquí en Colombia. Pero hay que tomar en cuenta de que eso será el posicionamiento, creo yo, del gobierno de Donald Trump. Y si me permite, eso, bueno, voy a hablar claro porque yo no necesito decir nada que no quiero decir siendo un ex diplomático. Y los ex diplomáticos son los peores, ¿no? Me parece a mí que realmente hay 3 personas que probablemente va a ser el próximo presidente de Colombia. O Cepeda, y en este caso yo supongo que la relación va a seguir más o menos igual que actualmente en términos bilaterales. Y al otro lado con Abelardo y Paloma. Si resulta de que uno de estos sea elegido, las exigencias serán más y más agresivo que en el caso que sea Cepeda. Entonces, manejar esa relación será muy difícil, particularmente porque Colombia ha sido y todavía es, creo yo, un aliado de los Estados Unidos. Los aliados que han manejado mal la relación con Estados Unidos son muchos, la gran mayoría, y estoy hablando desde el punto de vista del gobierno Trump. Tienen malas relaciones con Francia, con Alemania, peor con Keir Starmer en Gran Bretaña, lo insulta. Pero tenemos también el ejemplo de personas como Mark Rutte, el secretario general de OTAN, de Alexander Stubbs, quien es el presidente de Finlandia. Ellos lograron posicionarse entendiendo lo que son las exigencias de la administración Trump, pero hacerlo en una manera que guarda la soberanía y área de movimiento, de flexibilidad, de maniobrar por parte de sus instituciones. Entonces, eso es, en el caso de que resulta, y no estoy prediciendo nada, porque yo no hago predicciones, pero en el caso de que sea Abelardo o Paloma, el problema diplomático será aún más difícil que en el caso que sea Iván Cepeda que sea elegido. Y eso va de la mano por la necesidad o la búsqueda de respuestas mucho más contundente frente a una alineación entre gobiernos o por la diferencia que se tiene con un gobierno de izquierdas. Esa es la razón por la cual va a ser más difícil. Porque se va a hacer más exigente, creo yo, y que en este caso se va a suponer de que será más, que se va a responder con más efectividad. Tomo otro ejemplo, el caso del presidente Noboa en Ecuador. Él al principio muy bien posicionado con el gobierno de Trump, con su orientación, me parece a mí, con su orientación política internacional, con su habla acerca del crimen internacional. Entonces, ¿por qué no se ha logrado una relación más de cerca con Ecuador en este caso? Aparentemente todos los elementos están. Trump tiene ese concepto y estamos con mucha gente que habla inglés. You got to close the deal. Y Noboa intentó un referéndum para reabrir la mal llamada base militar estadounidense en Manta y falló. No lo logró. El referéndum no se votó los ecuatorianos. En el concepto del gobierno de Donald Trump, he didn't close the deal. Lo que es el peor pecado que puede haber. Ahora bien, lo bueno sería don't fail to close the deal, en el caso aquí en Colombia después del 7 de agosto.
Y si me permite, ahora que menciona Ecuador, eso es parte de la reacción que hoy en día se está viendo desde el punto de vista político de Ecuador en el tema del narcotráfico y el crimen organizado, y es buscando close the deal en otra área. Sí, y la verdad es que estamos, y Estados Unidos estamos y está proporcionando mucha ayuda a Ecuador, particularmente a través de INL, por ejemplo. Um, y eso es lejos de lo de Colombia, pero parte del problema es que ustedes colombianos están muy experimentados con eso. Por lo malo, no es bueno tener mucha experiencia con ese tipo de cosas, pero la verdad es que han tenido mucha experiencia con violencia, con grupos armados, con ilegalidad, con corrupción. Y los ecuatorianos no. Y sus instituciones legales y de fuerzas de seguridad están aprendiendo en una situación de crisis, lo que no es la mejor manera de aprender. Entonces Ecuador ha tenido muchos problemas en estos meses y ojalá que con la ayuda de Estados Unidos, y también hay muchos colombianos que están allá. El gobierno del presidente Petro, yo sé que han habido unos inconveniencias recién, pero sí hay conexiones entre Colombia y Ecuador. Ministro, dentro de lo que se menciona y lo que menciona el embajador es la fumigación es un tema realmente relevante en el proceso de cumplimiento. Sabemos y pues tenemos una sentencia de la Corte Constitucional, no que lo cierra completamente, deja un espacio para la interpretación y la acción, y se sabe que desde el gobierno se ha comenzado a hacer alguno de los temas de fumigación, pero ¿cómo ve el proceso de que de aquí al 7 de agosto se pueda hacer ese proceso de ir avanzando para poder entregar al siguiente gobierno un comienzo desde el punto de vista de la fumigación, siendo una de las variables más importantes? Y dentro de ese proceso también, ¿cuáles son las variables importantes desde el punto de vista de Colombia en este tema específico? Pues a ver, la forma de erradicar cultivos de hoja de coca, pues hay erradicación voluntaria que se está dando en este momento, hay erradicación forzada que se hace manual, ¿sí? La fumigación aérea está, como usted bien lo señala, suspendida por el Consejo Nacional de Estupefacientes que preside el Ministerio de Justicia, porque la Corte Constitucional expidió una sentencia en la que establece unos criterios muy restrictivos de cómo retomar esa fumigación, sobre todo desde el punto de vista de la aplicación del principio de precaución en materia ambiental para no afectar comunidades, para no afectar otros cultivos, para no afectar la salud de las personas. El gobierno anterior, por ejemplo, que era de un signo ideológico distinto, quería iniciar la fumigación aérea y no pudo hacerlo, porque las exigencias desde el punto de vista ambiental y de salud son tan altas que seguramente eso no se va a lograr en el corto plazo, ni siquiera le va a quedar fácil al próximo gobierno. Ahora hay una fase exploratoria que fue aprobada en diciembre por el Consejo de Estupefacientes de fumigación con drones, ¿sí? Que se entiende por la altura del dron que no sería fumigación aérea sino fumigación terrestre. Eso está en fase exploratoria y una vez se cumplan todos los estudios necesarios para esa podría ser una alternativa. Pero yo quiero ir más allá y es hacerse algunas preguntas que parecen obvias, pero que hay que responderlas si queremos enfrentar el tema de manera estructural. Y es preguntarse por qué un campesino, una familia de campesinos en el norte de Cauca, teniendo la posibilidad de dedicarse a otros cultivos, se dedica a la hoja de coca. Bueno, porque es más rentable. Es más rentable por muchas razones, entre otras cosas, porque su mercado pues, es mucho más rentable. Si nosotros como país, y cuando digo país como Colombia, pero también los Estados Unidos, no se plantean de fondo qué hay detrás de los cultivos de coca, hay vulnerabilidad social y económica de muchos hogares campesinos, hay problemas de control territorial, hay falta de inversión en bienes públicos rurales como por ejemplo vías terciarias, como por ejemplo distritos de riego. Cuando nosotros logramos hacer ese cambio de mirada y podamos decirle a los campesinos que si siembran cacao, que si siembran café, que si siembran uchuva, que si siembran palmitos como en el Putumayo
y pueden sacar sus productos a buen precio por vías en buen estado y vamos a tener mercados internacionales a través de TLCs, por ejemplo, con Estados Unidos, no habría ninguna razón para que ese campesino siembre hoja de coca. Y entonces tendríamos que empezar a pensar en temas, ¿sí?, de que hay que pasar a un mercado regulado de lo que hoy es conocido como drogas ilícitas. En muchos estados de los Estados Unidos, el cannabis es un mercado regulado, en muchos estados, y allá no hay conflicto armado. En los estados donde hay regulación del mercado de cannabis no hay índices de violencia asociados a ese tema. Entonces uno dice, allá hay que ir avanzando poco a poco, hay que pensar en un escenario de mercado regulado, empezar quizás con el cannabis y luego con otras drogas hoy de uso ilícito, y que en ese mercado regulado pues se den las condiciones de desarrollo rural que le permita a los hogares campesinos en esas regiones escoger un cultivo u otro dependiendo de su rentabilidad. Claro, es fácil decirlo y se me quedan variables por fuera. Mientras exista conflicto armado y donde exista grupos armados o ilegales de distinta índole, va a ser difícil que eso se logre, ¿sí? Va a ser difícil que eso se logre, pero entramos en un círculo vicioso y es, mientras estén estos grupos allí y esté el mercado, las economías ilícitas, esos grupos van a seguir fortaleciéndose. Entonces, la acción de este gobierno de desarticular esos grupos a través de una propuesta de paz total, que no vamos a entrar a discutir sobre sus éxitos o lo podemos hacer en otro contexto, pues es una apuesta. Seguramente otro gobierno tendrá otra apuesta, el fortalecimiento militar, con eso quizás va a encontrar más fácilmente la cooperación militar, la cooperación de los Estados Unidos. Pero ahí estamos un poco como dando vueltas, tenemos que mirar que el escenario a futuro tiene que ser el del mercado regulado, el de control territorial, el de desarrollo rural en las regiones, el de permitirle a los campesinos que puedan dedicarse a otras actividades de naturaleza lícita, y quizás eso nos va a tomar un buen tiempo, porque los cambios de agenda, de agenda internacional frente a estos temas son muy lentos, porque hay muchos actores en juego, porque la toma de decisiones en los organismos internacionales, por ejemplo en Viena, para la discusión del tema de drogas, se le preguntó a la Organización Mundial de Salud si la hoja de coca podía ser un producto que no estuviera vetado para consumo normal, y la OMS dijo que no la podían sacar de las sustancias prohibidas. Esa prohibición desde el punto de vista de salud es muy compleja para luego dar el debate en otros órganos de Naciones Unidas para pasar a un escenario de mercado regulado. Entonces, claro, si nos quedamos en la coyuntura, hay que erradicar más, hay que hacer todos los esfuerzos, incluido el de fumigación aérea, que repito, no es fácil retomar a eso. Quizás eso nos dé respuestas coyunturales de 3 o 4 años para Colombia con un altísimo costo en términos de desarrollo económico, que este foro tiene que ver con eso, en términos de vidas, en términos de institucionalidad, de debilitamiento de la institucionalidad, y creo que eso hay que decirlo siempre. Ningún país ha pagado un costo tan alto en la lucha contra el narcotráfico como Colombia. Y podemos empezar a contar desde la muerte de Rodrigo Lara Bonilla, que ocupó la cartera que hoy yo ocupo, hasta la muerte de los 3 militares esta mañana en el departamento de Nariño. Ningún país, si hay algún país que tiene autoridad moral para hablar de la lucha contra el narcotráfico, es Colombia, aún en este gobierno. Y siguiendo con esas variables que de una u otra forma son indispensables y que se ha mencionado también en el transcurso del día, el tema del funcionamiento de la justicia pues se hace indispensable dentro de todo este proceso. No solamente desde el punto de vista económico, que es la estabilidad jurídica y el funcionamiento de la misma, como también en el cumplimiento de los procesos judiciales a las bandas criminales y a todo acto de violencia que deba de cumplirse con un requerimiento. Desde el punto de vista del Ministerio de Justicia, y lo divido en dos porque es una pregunta bastante extensa y bastante profunda si uno la quiere mirar. ¿Cómo ve ese proceso desde el funcionamiento de la justicia para la estabilidad jurídica en el tema de inversión, que es una de las grandes temáticas que se ha hablado
en este foro, y desde el punto de vista de la seguridad, el funcionamiento de la justicia para la judicialización y las acciones necesarias que reduzca un poco esa necesidad de extradición y que se pueda dar cumplimiento en el país. Pues, a ver, yo creo que no nos vamos a inventar nada cuando Adam Smith dijo que las instituciones cumplían, las instituciones estatales otorgaban seguridad jurídica, ¿sí? Y llamémosla seguridad territorial, es decir, que el ciudadano se pueda sentir seguro. Si esas dos cosas funcionan, hay evidencia y mucha correlación de que hay desarrollo económico. Esas dos variables en Colombia son problemáticas. El tema de la seguridad jurídica, sobre todo el tema en general de la impunidad, no solo para delitos asociados a conflicto armado, a drogas ilícitas, es muy alta en Colombia, ¿sí? Para homicidio, para extorsión, para feminicidio, para hurtos. Ahí tenemos una deuda, todo el mundo piensa que el ministro de Justicia resuelve eso y resulta que no, que en Colombia existe separación de poderes y la Fiscalía General de la Nación, a diferencia de los Estados Unidos, no hace parte de la rama ejecutiva, hace parte de la rama judicial, de tal suerte que la Fiscalía tiene que fortalecerse. Estados Unidos ha colaborado muchísimo a través de distintos mecanismos de cooperación judicial, OCDAP, por ejemplo, para capacitación, EasyTap para capacitación. Se capacitan muchísimos fiscales porque el modelo adversarial es copiado un poco el modelo de los Estados Unidos, el modelo adversarial. Entonces hay que fortalecer muchísimo la capacidad de investigación forense de la Fiscalía, hay que mejorar la capacidad y la presencia de los jueces penales en los territorios. Piensen ustedes, vuelvo al ejemplo, un juez en Corinto, Cauca, por más voluntad que tenga, no tiene cómo enfrentar al crimen organizado porque no tiene las condiciones de seguridad para hacerlo. Ahí tenemos que hacer una reconfiguración territorial de fiscales especializados que existen, que puedan atacar estos fenómenos, por ejemplo, a través de la figura de los macrocasos. Eso de ir caso a caso es bastante ineficiente. Colombia todos los días no solo imputa a personas vinculadas a narcotráfico, sino que lleva a la Fiscalía a juicios y los jueces condenan. Este gobierno históricamente es el que más ha extraditado personas. El mes de abril, ¿cuánto estaríamos en la cifra, doctora Ángela? 588 personas extraditadas en este gobierno, más o menos el 65% son hacia los Estados Unidos. Entonces, es el gobierno que más ha extraditado, ¿sí? Más que todos los otros. Entonces, cuando dicen este gobierno no está comprometido en la lucha contra el narcotráfico, no está comprometido en trabajar en una agenda de corresponsabilidad, pues las cifras indican otra cosa, ¿sí? Claro, los discursos ideológicos y las narrativas ideológicas lo llevan a uno a pensar, pero cuando uno trabaja con datos y evidencia, no hay respaldo para esto. Entonces, los problemas de seguridad en Colombia no solo están asociados a crimen organizado, si bien lo que hablábamos ahora, esa reconfiguración del crimen indica que en muchas ciudades, en grandes ciudades, el crimen y en general los delitos se han incrementado. Eso se tiene que trabajar conjuntamente, gobierno nacional, gobiernos locales, hacer investigación, hacer mucha inteligencia para desactivar esas dinámicas de tal manera que recuperando seguridad, teniendo seguridad jurídica en la inversión, que mire que no tiene que ver con la cartera de justicia, y yo estoy un poquito en problemas en este foro, porque primero, no soy responsable de la política exterior y me toca hablar de política exterior. No soy responsable de los temas de seguridad y me toca hablar de seguridad, ¿sí? Me queda un poquito de espacio para hablar de los temas de la justicia, y los temas de la justicia es que desde el Ministerio estamos trabajando con la rama judicial, con la Fiscalía General de la Nación, en acciones conjuntas, en acciones integradas, en interdicción de economías ilícitas, en todo lo relacionado con extinción de dominio, con activos ilícitos. Ahí hay que hacer un trabajo conjunto. Pero insisto, yo entiendo
lo que nos señala el ex embajador, que quizás con este gobierno, mire que ahí voy por un camino complicado de hablar de política exterior, cosa que no me corresponde, sino a la canciller, Dale, hombre. ¿cierto? Y yo he visto que el presidente Trump tiene una forma de negociar, que es al principio muy duro, y allí logra, a partir de eso empieza a consolidar unos avances luego de haber tenido una posición muy dura. Y yo creo que eso lo ha entendido muy bien, por ejemplo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, lo ha entendido bien. Y yo creo que Colombia lo ha ido entendiendo, el embajador García Peña, que conoce bien la cultura política de los Estados Unidos, lo ha entendido muy bien. Y este gobierno, en lo que queda de periodo, y los que siguen, no importa quién sea, va a tener que entender que tiene que trabajar con el gobierno de los Estados Unidos, y el gobierno de los Estados Unidos va a tener que entender tarde o temprano, y habrá voces razonables que le hagan entender al presidente Trump y al Departamento de Estado y al Departamento de Defensa de esa, que tiene que trabajar con Colombia. Y frente al tema de Ecuador, Colombia y Ecuador tienen que trabajar conjuntamente, ¿sí? Y usted bien lo decía, ex embajador, si alguien le puede enseñar a Ecuador cómo combatir el narcotráfico es Colombia. Sus fuerzas militares están capacitadas para eso, se tiene la tecnología, su policía antinarcóticos es sumamente profesional. Ahí tienen que trabajar. Entonces, insisto, convergencia y corresponsabilidad en las agendas. Estados Unidos tiene sus exigencias y sus demandas de seguridad interna razonables, respetables, que se resuelven allá en la discusión política institucional. Pero Colombia también tiene las suyas. Y Colombia tiene que demostrar que también tiene una agenda autónoma y que en un momento determinado, quizás en algunos aspectos, no coincide con la agenda de seguridad o en todos los aspectos de la agenda de seguridad que tenga el gobierno de los Estados Unidos. Me estoy refiriendo, por ejemplo, al tema de la paz total, ¿sí? Haya habido una discusión, un ruido alrededor de si la paz total ha contribuido al fortalecimiento de grupos organizados y como consecuencia de ello al aumento en el número de hectáreas de cultivos de hoja de coca. Eso habría que sentarse a discutir los datos y la evidencia, ¿sí? Hay ahí para una buena discusión, pero para más allá de esa discusión, yo creo que el concepto de convergencia y corresponsabilidad indica que los dos países tienen que encontrar unos temas en los cuales deben converger y asociarse, temas en los que se debe respetar la soberanía interna de cada quien y la trazabilidad histórica indica que siempre que ha habido diálogo, conversación, decirse las cosas con respeto y encontrar lugares comunes, a pesar de las turbulencias políticas, la relación bilateral sobrevive a esas coyunturas y mi idea es que eso va a pasar tarde o temprano con el tiempo que pase, le falte al presidente Trump para terminar su mandato y con el próximo gobierno, no importa quién gane. Embajador, para cerrar este panel, ¿qué recomendación? ¿Qué camino? Sabemos de los trabajos que se están haciendo, hemos visto en el transcurso del día diferentes posiciones de todo lo que hemos conversado desde el punto de vista de seguridad, seguridad económica, desde el punto de vista incluido Venezuela, hablando también de ese impacto económico de la seguridad y de las propuestas para un nuevo gobierno como una hoja de ruta 2026-2030 con un gobernante independientemente de la línea de que se presente. ¿Cuál sería la recomendación para cerrar este panel? Una pregunta muy fácil de responder, obviamente. No, bueno, una observación rápida y después la respuesta es que yo tengo que decir que la discusión acerca de Venezuela y la oportunidad que existe ahí por las compañías colombianas es absolutamente correcto. Ustedes están mejor posicionados que nadie para tomar ventaja de eso y así
ayudar a Venezuela y a Colombia. Y cosa que no se mencionó en eso es que, si no estoy mal, hay alrededor de 3 millones de venezolanos aquí en Colombia. Obviamente están participando en la sociedad y igualmente su preferencia sería regresar a su país. En la medida que hay crecimiento económico, mejores en la seguridad, esos venezolanos van a querer regresar a su país, que es normal, y que los venezolanos de otra parte, incluso de Estados Unidos, regresen a su lugar. Mire, esa discusión acerca, y el ministro tocó a eso también, estoy de acuerdo, ministro, que a mi manera de ver debe haber una parte disuasiva de la política antidroga, anticrimen. Debe haber acciones militares, desgraciadamente, debe haber extradiciones, pero la otra parte debe existir también. Y eso es donde, y toda la mañana se discutía, se hablaba del hecho de que no lo hemos hecho muy bien. Y yo pongo el yo en eso, por eso yo uso nosotros no lo hemos hecho bien. Y las regiones donde han habido problemas, siempre, todavía hay problemas. Entonces, parte de la respuesta para mí es el sector privado. Y eso, digo, yo amo a Colombia. Colombia forma parte de mi vida, de mi corazón, pero el sector privado no ha podido participar en esa parte del desarrollo del país que realmente se necesita. Y es una observación, no es una crítica. Ahora bien, ¿cómo se puede participar? Obras por impuestos. Se mencionó eso, se ha estado mencionando eso desde hace décadas, pero nunca se logra. Obras por impuestos sí es una posibilidad. Hay la posibilidad de simplemente extenderse ahí. Uno de los programas que tuvimos, y no sé si todavía existe o no, es un programa de garantías para préstamos bancarios en el campo. Entonces los bancos van al campo y estoy hablando de Caucasia, estoy hablando de zonas muy difíciles. Y nosotros en Estados Unidos proporcionamos la garantía para que el banco va por ahí. Y eso fue muy exitoso, así poniendo plata en las manos de los colombianos para que ellos puedan mejorar por sí mismos sus vidas. Y la parte final de eso, y eso ha sido una observación que he hecho en el pasado, es particularmente apto hoy día, es la diplomacia empresarial. Y la primera persona para hablar acerca de eso es María Claudia Lacouture. Es una persona que ha representado Colombia como ministra, pero también como representante del sector privado. Y eso es una voz que se necesita oír en Estados Unidos. Y les insto a seguir con esa posibilidad de que el sector privado hable con sectores, de sectores sociales, políticos, económicos en Estados Unidos, para que ellos entiendan de que no es solamente el gobierno de Colombia que está interesado en dar respuesta a todos los problemas que hemos mencionado hoy día, pero también el sector privado está al lado del gobierno en hacer eso. Entonces, mi sugerencia. Muchas gracias, ministro Cuervo, muchas gracias, embajador Whitaker, muchas gracias a ustedes. Creo que hoy cerramos el grupo de paneles de una forma muy importante, con una recomendación bastante relevante, con una apreciación sobre lo que se entrega el 7 de agosto, que va a ser importante para esa continuidad de la relación y que definitivamente, independientemente del gobierno que llegue, hay una línea y una hoja de ruta que está establecida desde el punto de vista de Estados Unidos y que Colombia también tiene desde el punto de vista de Colombia, que viene avanzando y que va a ser necesario que se continúe, se haga una transformación y se propongan temas que son relevantes para poder fortalecer esta relación. Muchas gracias a los dos por acompañarnos y estar con nosotros en este evento. Muchas gracias.